Adoradores en espíritu y en verdad. Seguimos en nuestro discipulado Adoradores en espíritu y en verdad. Y hasta aquí hemos trabajado con el tema del sello del Espíritu Santo. Hemos hablado acerca de la llenura del Espíritu Santo. Esto es personal. Y ahora estamos trabajando el tema del bautismo en el Espíritu Santo. El sello, como lo dice su palabra, es venir y colocarle un sello. Allí la persona es salvo. La llenura empieza a llenarlo de Cristo. Y el bautismo, somos sumergidos en Cristo, somos sumergidos en Dios, somos sumergidos en el Espíritu Santo de Dios. El texto apropiado para este discipulado está en Hechos capítulo 2, versículo 4, la venida del Espíritu Santo. Pero antes había una promesa. En Joel capítulo 2, versículo 28, dice que la palabra de Dios que después de aquellos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. La promesa estaba para toda carne, dice la Biblia, y dice, y profetizarán vuestros jóvenes, vuestros ancianos, tendrán sueños. Y Joel 2.28 nos está hablando claro acerca de la promesa del Espíritu Santo. Y en Hechos viene el Espíritu Santo de Dios sobre las personas que Jesús les había dicho, quédense en Jerusalén, no se vayan a mover de allí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Jesús era muy claro porque él sabía, y para que pudieran hacer la obra, para que alguien pudiera llevar y ser testigos de él en esta tierra, y establecer el reino, necesitaba ser llenos del poder del Espíritu Santo. Mire, les dice, quédense en Jerusalén. Qué importante la obediencia. Y Jesús sabía que era importante, supremamente importante, para ellos que pudieran hacer, para poder hacer discípulos, tenían que ser investidos del poder de lo alto. Muchas veces cometemos el error nosotros y enviar a una persona sin haber sido investido, lleno del poder del Espíritu Santo, bautizado en el Espíritu Santo, a hacer la obra. De pronto allí estamos fallando porque si el mismo Jesús vio la importancia, la necesidad de que fuera lleno del poder del Espíritu, Jesús mismo lo dijo, entonces nosotros tenemos que seguir ese patrón. Ahora, quiero que tomemos la idea de qué significa el Espíritu Santo o qué significa la obra del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo. Cuando reconocemos y miramos quién es el Espíritu Santo es Dios aquí en la tierra. Repita conmigo esta palabra, Dios aquí en la tierra. Dios para venir a manifestar, en pocas palabras, para venir a administrar a Cristo. Si vamos a hacer una construcción, vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a colocar como un ejemplo para tener la idea. Se necesita hacer una casa. Dice la palabra de Dios que nosotros somos como una especie, una casa para Dios. Dice que Él viene a ser morada en nosotros. Entonces, el Jesucristo viene a ser la materia prima, digámoslo de esta manera, con la cual se viene a edificar el reino. El Espíritu Santo sería el arquitecto, el que viene a administrar, y nosotros seríamos la construcción. Dice la Biblia que somos un edificio, somos una casa donde somos piedras vivas. Entonces, viene a edificar el reino de Cristo. Entonces, con todo lo de Cristo se va a administrar, con todo lo de Cristo se va a construir. Y era por ello importante que viniera el Espíritu Santo. Si en una casa de pronto usted tiene los materiales, está todo, está el lote, está el terreno, pero no hay quien la construya, pues usted va a quedar en las mismas. Entonces Jesús sabía que la obra que él había realizado ya hasta allí terminaba y seguía el Espíritu Santo. Le tocaba la parte al Espíritu Santo de Dios. Por ello es que uno de los anhelos de cada uno de nosotros como creyente debe ser anhelar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y ya aquí en Hechos capítulo 2, el versículo 4, viene el Espíritu Santo. Dice la Biblia que estaban todos
unánimes. Vamos a ir a Hechos, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 4, del 1 en adelante. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar en nuestras lenguas en que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfila, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Vamos a mirar, porque esto es uno de los episodios más importantes para la iglesia del Señor Jesucristo. Dice la palabra que Jesús, en Hechos capítulo 1, versículo 4, les dice que iban a ser llenos, que iba a venir el Espíritu Santo de Dios, pero que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto. Me llama la atención y es la misma actitud que usted y yo debemos tener como creyentes, porque ellos estaban anhelando al Espíritu Santo. Para ellos era lo más importante el Espíritu Santo. Estaban orando, ven Espíritu Santo, ven. Para ellos era más importante que de pronto el trabajo, era más importante que la comida, era más importante que el sueño, era más importante aún que la familia, era más importante que todas las cosas, porque ellos anhelaban al Espíritu Santo, porque Jesús les había dicho de tal manera que anhelaran al Espíritu Santo, que iba a venir el Espíritu de Dios. La iglesia muchas veces nos descuidamos esta parte y no tenemos como el suficiente interés en el Espíritu de Dios. Pero si nosotros todos como iglesia empezamos a clamar, ya el Espíritu Santo está aquí, ha sido derramado en la tierra. Nosotros tenemos que ahora anhelar la manifestación del Espíritu Santo, porque al no tener de pronto la misma visión, al no tener de pronto buscar lo mismo que Él busca, de pronto hemos contristado al Espíritu Santo. Eso es lo que ha pasado muchas veces. Pero cuando nosotros entramos como en la misma sintonía y empezamos a anhelar al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios te va a ungir, el Espíritu de Dios te va a capacitar y nos va a llevar a esa dimensión poderosa del reino de Dios. Vamos a mirar algunos aspectos y vamos a analizar aquí, porque el Espíritu Santo, como lo dije, es Dios aquí en la tierra, que viene a administrar a Cristo en el interior de cada persona y viene a fortalecer, viene a hacer la iglesia del Señor, viene a unir la iglesia del Señor. Dice la palabra de Dios que nosotros hacemos parte del cuerpo de Cristo. Es el Espíritu Santo que viene a formar ese cuerpo, así como lo formó, digámoslo de esta manera, físicamente en María. Lo trajo, dice el que concibió María del Espíritu Santo. Así viene esta otra etapa a formar un cuerpo ya no físico, sino espiritual. Nosotros somos el cuerpo místico de Cristo, donde Cristo ha sido impartido, donde Cristo está dentro de cada uno de nosotros, pero el que viene a administrar es el Espíritu de Dios. Y cuando viene el Espíritu Santo, según estos principios que vamos a estar mirando, mire lo que sucede. Número 1,
viene y sumerge al cristiano, sumerge al creyente en Dios. Bautismo significa sumergir, te sumerge, como la figura que vemos allí en el tablero, donde la persona está sumergido como en un tanque lleno de pintura, digámoslo de esta manera, está lleno de una sustancia por dentro y por fuera. Esto que sobra, ¿por qué es importante el bautismo? Porque cuando usted está sumergido, tiene por dentro y está por fuera. Esto que sobra es para hacer la obra de Dios. El Espíritu Santo de Dios viene solamente para que hagamos la obra, para que trabajemos, para que llevemos la gran comisión. Esta es la idea, el objetivo principal del bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo no es para yo sentirme bien, para sentirme relajado, para sentirme con paz únicamente. No, el bautismo en el Espíritu Santo es para hacer la obra del Señor Jesucristo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo ya aquí en la tierra con nosotros? Vamos a estar analizando. Porque lo primero que hace es que le revela al creyente. ¿Qué revela al creyente? Ya viene el Espíritu de Dios y revela la omnipresencia de Dios. Entonces el cristiano pasa de una dimensión unipersonal a algo colectivo, a algo general, a algo plural. Ya no se empieza a ver a sí mismo única y exclusivamente como pidiendo solamente que se le arreglen sus problemas a él, sino que ya va a pensar en el cuerpo de Cristo, porque el Espíritu Santo le revela la omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios nos dice que Dios está en todas partes, y esto lo hace el Espíritu Santo. Por ello era importante, dijo Jesús, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Los discípulos tal vez no entendían porque estaban muy contentos con el Maestro aquí en la tierra, pero él sabía que era importante que viniera el Espíritu Santo, porque mientras Jesús estaba en un lugar, no podía estar en todas partes al mismo tiempo. Pero al Jesús morir y resucitar y venir el Espíritu Santo, ya viene a operar como Dios aquí en la tierra, y el Espíritu Santo está en todos lugares del mundo al mismo tiempo, conoce todos los pensamientos de todas las personas, los propósitos, conoce todo lo que estamos haciendo, lo que hacemos bien, lo que hacemos mal, y a todos nos puede escuchar a la misma hora. Por ello Jesús les dijo, es necesario. Ellos en ese momento no lo entendieron, pero nosotros ahora sabemos por qué era necesario que viniera el Espíritu Santo de Dios. Aquí estamos hablando de la omnipresencia, pero también le revelaría la omnipotencia de Dios, porque el Espíritu Santo es la omnipotencia de Dios. El Espíritu Santo, como lo dice Salmo 139. En el Salmo 139, allí encontramos esos tres principios: la omnipresencia de Dios, la omnipotencia de Dios y la omnisciencia de Dios. El Espíritu Santo todo lo sabe, todo lo puede y está en todas partes. Y esto viene y se lo revela al cristiano. Entonces dejamos de tener una visión unipersonal y ponemos nuestra visión en Dios, porque el Espíritu Santo es lo primero que viene a hacer, viene a revelarle a Dios al ser humano, viene a revelarle el propósito de Dios, viene a revelarle aún el propósito del hombre por el cual estamos aquí en esta tierra. Él, como lo decíamos antes, viene a ministrar a Cristo en cada creyente. Y según Hechos y según Juan 14, Juan capítulo 14, el versículo 15 al 17, vamos a leer este pasaje. Juan capítulo 14, y leamos el 15 al 17. Mire lo que dice la palabra de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea que va a estar
con nosotros y en nosotros, dentro de nosotros. Y el versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Todas las cosas. Esto es lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que va a venir a enseñar el Espíritu Santo? Todas las cosas. ¿Y qué son todas las cosas? Las cosas de Dios, los propósitos de Dios, la obra de Cristo, el propósito de Cristo, el ser humano, la obra que tiene que realizar el ser humano, todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y luego sigue diciendo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero centrémonos en la parte: Él nos enseñará todas las cosas. En el Juan 16:13 dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él nos guiará a toda la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Cristo es esa verdad. Entonces, voy a mencionar aquí algunas cosas que el Espíritu Santo tiene que revelar o que revela cuando lo bautiza a la persona para que tenga ya como una formación para salir a hacer la obra de Dios. Lo que hace es que le revela el reino de Dios. Diga conmigo: el reino de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos revela el reino, especialmente el reino de Cristo, el reino de Dios que vino a ser establecido aquí en la tierra y para desarrollar aquí en la tierra. ¿Y quién es el reino de Dios? Cristo. Cristo es el reino de Dios. Entonces el Espíritu Santo revela el reino de Dios dentro de nosotros, en nuestro interior, en nuestro ser interior, de una manera especial, de una manera gloriosa. Y al presentar el reino de Dios, viene la cultura del reino, revela la cultura del reino, revela el idioma del reino. Mire que uno de los propósitos o una de las cosas que se presentaron en Hechos que leímos de la manifestación o la venida del Espíritu Santo fue que se manifestaron las lenguas. ¿Qué representaban las lenguas? Las lenguas, o qué nos decía, qué nos está enseñando con las lenguas, porque a veces hemos hecho como mal uso de lo que son las lenguas. Las lenguas, lo que estaban mostrando dos cosas allí importantes. Uno, que el Espíritu de Dios estaba diciendo: traigo un nuevo lenguaje del cielo. Las lenguas representan que Dios estaba trayendo el Espíritu de Dios estaba trayendo el nuevo lenguaje del cielo, del reino. Y dos, que ellos se les asentó lenguas de todas las partes. Nos muestra que el Espíritu Santo venía a hacer la obra en todas las naciones. Entonces, que Él se estaba representando porque iba a cubrir todas las naciones. Por ello, allí estaba mirando, se dieron estas lenguas en estas dos direcciones. Entonces, revela el idioma del reino de los cielos. Revela las leyes del reino de los cielos. El Espíritu Santo de Dios para mostrar, para llevar todo lo que tiene que ver con las leyes del reino de los cielos. Es muy importante esta gran verdad. El discipulado, adoradores en espíritu y en verdad. Aquí estoy dando esta clase, pero para que usted de pronto la analicemos muy despacio y podamos pedirle al Espíritu Santo de Dios: Espíritu Santo de Dios, bautízame. ¿Por qué? Porque todo esto que yo estoy diciendo incluye. Mire, que le hablé de que le revela, por ejemplo, lo de Dios, la omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, pero también viene y nos revela las cosas del reino, el reino de Cristo, ese reino de Cristo aquí establecido en esta tierra. Y Hechos capítulo 1, el versículo 8. Hechos capítulo 1, el verso 8, ya encontramos Hechos capítulo 1, el verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Aquí nos marca algunos principios importantes, porque aquí marca como el propósito ya de nosotros ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Porque el bautismo del Espíritu Santo, una de las cosas que hace es que da poder. Diga conmigo, poder. ¿Poder para qué? Entonces aquí vamos a mencionar algunas cosas. Por ejemplo, poder para ver el reino de Dios. Diga conmigo, poder para ver el reino de Dios. Y me seréis testigos. ¿Quién es un testigo? Si a uno lo llaman para que atestigüe en la justicia, lo primero que le van a preguntar es, ¿y usted qué vio? ¿O usted qué oyó? ¿Sí? Porque uno no puede ser testigo de algo que no ha visto. Uno no puede ser testigo de algo que no ha oído. Entonces eso es lo primero que le van a dar. Esa palabra testigo, y me seréis testigo, allí lo que está diciendo tiene poder para ver el reino de Dios en su espíritu. El reino de Dios se ve en el espíritu. Cristo se ve en el espíritu. El mundo espiritual se ve con mis ojos espirituales. Poder para hablar del reino de Dios. Mire cómo va a activar, hablar cosas espirituales, cosas celestiales, principios espirituales. Pero también poder para actuar en el reino de Dios. Esto tiene que ver con llevar el mensaje. Esto tiene que ver con extender el reino del cielo aquí en la tierra. Esto es el propósito, ¿no? Hágase tu voluntad, como es en el cielo, también en la tierra. Jesús lo dijo en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino, o sea que es el clamor de la humanidad, de nosotros los cristianos. Venga el reino, el gobierno de Cristo. Y aquí el Espíritu Santo de Dios está diciendo que cuando Él venga nos va a dar esa capacidad de ver el reino, de hablar del reino, actuar en el reino, oír el reino, oír qué es lo que está diciendo Jesucristo, qué dice el reino, discernir el reino. Mire que si analizamos esta parte, esto tiene que ver con la parte de nuestra acción, nuestra parte física. Ver tiene que ver con la visión, hablar con nuestra boca, actuar, diga, con nuestro tacto, oír nuestros oídos y discernir tiene que ver con nuestro olfato. Entonces, se entra en actividad el reino de Dios. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando nos bautiza, viene a morar dentro de cada uno de nosotros. Usted y yo tenemos morando el Espíritu de Dios dentro de nosotros. A veces uno de los problemas es que no le hemos dado la suficiente importancia. Pero cuando uno entiende que el Espíritu de Dios mora en este cuerpo, ya Él va a regir y a gobernar el cuerpo de cada uno de nosotros. ¿Y para qué está allí? Para administrar todo lo de Cristo en nosotros. Y dice, y me seréis testigos, poder ¿para qué? Para que sean testigos. Ya lo dijimos, ¿qué quiere decir testigo? Y en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Mire que empieza con Jerusalén, lo más cercano. ¿Qué es lo más cercano que usted y yo tenemos? Nuestra familia. Después de que usted ha sido impartido el poder del Espíritu Santo, los primeros que se tienen que dar cuenta, los primeros que tenemos que empezar a cambiar, los primeros que tenemos que empezar a influenciar son nuestra familia. Nuestra familia se empieza a dar cuenta. Mire que Jesucristo cuando resucita, como su familia viene a creer en Él. Los discípulos también, unos hombres que de pronto antes de Jesús morir eran personas difíciles, el caso como Pedro, pero ya después de ser bautizado con el Espíritu Santo, mire cómo quedó influyendo de una manera poderosa, hablando poderosamente el reino. Ya era testigo porque había visto el reino, miraba el reino, hablaba del reino, actuaba en el reino, escuchaba el reino, discernía lo que era del reino. Entonces aquí dice en Jerusalén, ¿qué quiere decir? Mi familia. Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Mencionemos 4 cosas en las cuales nosotros es importante que vamos extendiendo el reino. Primero, después de haber sido impartido el reino en nosotros, el Espíritu Santo lo va a dar a conocer a los más cercanos, a nuestra familia. Pero también empezamos a trabajar en nuestra ciudad, nuestra vereda, en lo que estemos. En el lugar donde hemos sido puestos, en el lugar donde
hemos nosotros establecido, la ciudad. Tercero, ya la nación. Ya hay tanta fuerza que vamos a pensar en la nación. Y cuarto, en el mundo entero. En todo el mundo hay gente que adora al Señor Jesucristo y nuestra oración es que el Espíritu de Dios a cada uno de nosotros pueda insertar en el cuerpo de Cristo y hacernos funcionales. Él es el que está organizando la iglesia del Señor. Prestémosle mucha atención al Espíritu Santo, anhelemos al Espíritu Santo con todas nuestras fuerzas, conozcamos al Espíritu Santo, honremos al Espíritu Santo, no contristemos al Espíritu Santo, dejémonos guiar del Espíritu Santo, dejémonos enseñar del Espíritu Santo, pidamos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Allí donde está, yo le invito para que le pidamos al Padre Celestial la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior, que fluyan los ríos de agua viva. Jesús dijo en Juan capítulo 7, versículo 37, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrían ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyeran en él. El Espíritu de Dios está haciendo de ti, adentro de ti, una fuente, un río que corre, un río que fluye y va a llevar a las naciones, va a sanar a las naciones. El Espíritu de Dios te ministra y te lleva en esa dimensión con poder para establecer el reino de los cielos. Se está levantando una de las generaciones más poderosas para los últimos tiempos, porque el avivamiento de Cristo, para recibir a Cristo, para la iglesia casarse, estar en ese matrimonio con Cristo por toda la eternidad. Que Dios te bendiga y a través de este discipulado podamos seguir avanzando. Amén.